¿Exigiendo las represiones de la justicia? La propia naturaleza no constituía, por sí misma, un campo de batalla perenne, en donde las ovejas eran ovejas y los lobos no dejaban de ser lobos. ¿De qué modo aguardar victorias sociales y políticas, bajo la orientación de un Salvador que expiró en la cruz? Los destinos de la patria estaban presididos por genios tutelares, que le daban la púrpura del poder. ¿Por qué despreciarlos con burla a los locos que morían, miserablemente, en las prisiones y en los circos? En muchas ocasiones, mientras Cintia admiraba la conversación brillante del hijo, Betulio ponderaba en la diferencia que separaba a los dos muchachos, criados bajo los mismos principios y tan distanciados moralmente uno del otro, lastimando la condición de inferioridad en la que se colocaba Galbe, el hijo de su esperanza. En un día ardiente, al crepúsculo, vamos a encontrar a nuestros conocidos en una amplia terraza, en cordial aproximación. Cintia, silenciosa, tejía un delicado trabajo de lana, no lejos de Helena, que estaba acompañada por Anacleta, la gobernanta que Opilio le escogiera, entre antiguos lazos de parentesco de la primera esposa. Un poco más vieja que la hija de Heliodora, Anacleta nació en Siplou, Chipre, y, desde muy pequeñita, fue llevada a Roma, a los cuidados de Beturio, a petición de la genitora antes de fallecer. Huérfana, la niña creció bajo la protección de Cintia, haciendo compañía a la hijastra, que le dedicaba un profundo afecto. Transigente y bondadosa, sabía esconder todas las faltas de Helena, constituyendo para ella no solamente una servidora leal, sino también un refugio afectivo, en todas las circunstancias. Mientras las dos mozas conversaban, algo aprensivas, cerca de Cintia, que parecía exclusivamente interesada en el trabajo del hilo, en otro ángulo, Beturio y los muchachos se entendían animadamente. La charla versaba sobre los problemas sociales, con el visible entusiasmo de Taciano y el indesfrazable retraimiento de Galbe. Estoy de acuerdo en que la lucha iniciada, hace más de 100 años, comentaba Opilio, terminará naturalmente con la victoria del patriciado. Tengo gran confianza en Alexandre, reconocido como prototipo de prudencia y justicia. Con todo, observó Taciano, tocado de juvenil indignación, el emperador tiene la familia infestada de mujeres nazarenas. Por el lado materno, está rodeado de señoras dementes, que no se avergüenzan de recibir instrucciones religiosas de vagabundos de Asia. La muerte de Ulpiano, sin ninguna providencia disciplinaria, le revela el carácter enfermizo. Es débil e indeciso. Puede ser un modelo de virtudes individuales, pero no muestra aptitud para comandar nuestra vida política. Sonrió algo sarcástico, y anotó, cuando la cabeza es frágil, no vale un cuerpo fuerte. Es probable que la razón esté contigo, volvió Opilio bien humorado, entretanto, has de convenir que el gobierno no duerme. No hemos tenido espectáculos punitivos, pero la persecución metódica viene siendo llevada a cabo, en moldes legales. La muerte de Calisto, 10, por ejemplo, ¿quién era Calisto sino un esclavo fuera de la ley? Realmente, concordó Beturio, no podemos comparar a un servidor de Carpóforo con los magistrados del imperio. La pérdida de Ulpiano es irreparable, pero, ¿qué tenemos nosotros que ver con la vida ajena? Atajó Galbe, enfadado. Nunca dudaré entre un vaso de vino y una discusión filosófica. ¿Qué adelantamos con saber si el Olimpo está lleno de divinidades o si un loco murió en la cruz hace 200 años? No te expreses así, hijo mío, dijo Beturio, preocupado, no podemos olvidar los destinos del pueblo y de la patria en que nacimos. El mozo carcajeó irreverente, y tocando los hombros de Taciano, preguntó, ¿qué harías, amigo mío, si la corona del emperador te buscase la cabeza? El muchacho percibió el sarcasmo de la interpelación, pero respondió, firme, si me fuese confiada cualquier tarea administrativa, no solamente exterminaría el cristianismo, aniquilando a los prosélitos, sino también a todos los ciudadanos relajados y viciosos que de nuestras tradiciones se avergüenzan. Galbe ruborizado, buscó la mirada paterna, como pidiendo reprobación para el hijo de Cintia, pero notando la firmeza con que Opilio lo censuraba en silencio, pronunció algunas interjecciones irrespetuosas y se alejó. A esa altura, Helena y Anacleta se retiraron, con el rostro sombrío, en dirección al jardín. Reparando que la joven enjugaba lágrimas, Taciano se olvidó de los problemas sociales que le calentaban la cabeza y preguntó al padre adoptivo sobre las razones de semejante transformación de la hermana, habitualmente despreocupada,
siendo entonces informado de que el joven Emiliano Secundino, de quien la moza se aproximara con gran esperanza de unión afectiva, fue asesinado en Nicomedia, según noticias llegadas por un correo unas horas antes. Taciano se conmovió. Conocía al muchacho y admiraba su inteligencia. Como quien se valía de hora oportuna para un entendimiento difícil, Veturio se aproximó al hijastro, con visible emoción, y le habló en voz baja: «Hijo mío, los años nos enseñan, poco a poco, la necesidad de reflexionar. Me gustaría tener en Galve un continuador seguro de mi trabajo, entre tanto, sabes que tu hermano, hasta ahora, no se decidió por la responsabilidad. A pesar de la tierna juventud, es jugador y reñidor contumaz. He estudiado con tu madre los problemas de nuestra familia y admito que precisamos de tu cooperación en las Galias, donde nuestras propiedades son importantes y numerosas. Poseíamos, en Viena, un amigo servicial en la persona de Lampridio Treboniano, pero Lampridio murió hace tiempo. Alexio y Pontiniana, nuestros fieles servidores en Lyon, están viejos y fatigados, preguntan incesantemente por ti y esperan tu presencia, con el fin de que seas allí mi representante legal». Opilio hizo un ligero intervalo, verificando el efecto de sus palabras, e interrogó: «¿Estarías de acuerdo en seguir al frente de la preservación de nuestro patrimonio provincial? Nuestra residencia leonesa, a mi modo de ver, es más confortable que nuestro domicilio de Roma y la ciudad disfruta de las familias más representativas de nuestra nobleza. Estoy convencido de que harás valiosas relaciones y encontrarás gran estímulo en el trabajo. Nuestras tierras producen regularmente, pero no debemos relegarlas al abandono». El muchacho se mostró satisfecho y observó: «Varias veces mi madre me ha hablado sobre esa transferencia. Estoy dispuesto a obedecer. El Señor es mi padre». Veturio sonrió confortado, y adujo: «Pero, eso no es todo». Y fijando en él los ojos con insistencia, interrogó: «¿Ya pensaste en casarte, hijo mío?». El mozo se rió, apocado, y explicó: «Positivamente, los libros aún no me permitieron cualquier excursión mental en el asunto. Es difícil salir de la intimidad con Minerva para escuchar cualquier conversación de Afrodita». Al tutor le hizo gracia y prosiguió: «Para todos nosotros, sin embargo, llega invariablemente el instante de la madurez interior, que nos impele al refugio en el hogar». Después de larga pausa, dando idea de la cuestión delicada que su palabra suscitaría, continuó: «Ante la noticia de la muerte prematura de Emiliano, Cintia está naturalmente afligida con el disgusto de Helena, y como madre dedicada que es, después de oírla, instó conmigo para permitirle un paseo hasta Salamina, donde Anacleta posee varios parientes. Apolodoro, tío de ella, sigue para Ciprou, en la quincena próxima, y tengo la intención de entregarles a las niñas para una excursión que, a nuestro parecer, les será extremadamente provechosa. Helena descansará algunos meses de las agitaciones de Roma, rehaciéndose para abrazar más serios deberes. Como padre interesado en la seguridad del futuro, he pensado. Ante el silencio de Taciano, Opilio completó la exteriorización del propósito que lo atormentaba. «Confieso que estoy alimentando la esperanza de que tu casamiento con ella se convierta, más tarde, en realidad. No tengo la intención de imponeros mis deseos. Sé que la unión matrimonial debe obedecer a las finalidades de sentimiento, ante todo, y reconozco que el dinero no trae la ventura del amor. Entre tanto, nuestra tranquilidad será perfecta, si pudiésemos conservar nuestras posibilidades financieras y territoriales tan sólidas mañana, como hoy. No puedo esperar que nuestro Galve comprenda nuestras preocupaciones, frente al porvenir. Perdedor e indisciplinado, todo nos dice que será para nosotros un compañero difícil de llevar». Las consideraciones de Veturio eran dichas en un timbre tan particularmente enternecedor, que el mozo sintió incoercible emotividad oprimiéndole el pecho. Apretó las manos del padrastro, con ternura, y respondió: «Padre mío, disponga de mí, como desee. Saldré para Lyon, cuando sea de su agrado, y en cuanto al futuro, los dioses decidirán». La charla prosiguió cariñosa e íntima, evidenciando la seguridad espiritual del hijo de Quinto Varro. En un gracioso emparrado del patio florido, la posición de la hija de Heliodora se revelaba diferente. Abrazada a la gobernanta, Helena lloraba bajo una fuerte irritación, clamando en desespero: «Anacleta, ¿habrá infortunio mayor que el mío? El desastre me aniquila la vida. Emiliano prometió hablar con mi padre,
tan pronto volviese de Bitinia. ¿Y ahora? ¿Qué será de mí? Estábamos comprometidos, hace más de 3 meses, sabes que nuestra unión secreta debía ser consagrada por el matrimonio. Oh dioses inmortales, compadeceos de mi amargo destino. La moza chipriota le acariciaba los lindos cabellos, que una dorada red adornaba, y decía maternal, cálmate. El valor es cualidad para las grandes horas. No todo está perdido. Ya nos entendimos con tu madre, acerca de tus necesidades de medicación y reposo. Tío Apolodoro está de viaje para la isla. Conseguiremos el permiso de tu padre y continuaremos con él. Allá todo será más fácil. Esperaremos con relativo descanso aquello que los dioses nos reservan. Tengo buenos amigos en mi tierra. Esclavas fieles nos auxiliarán en secreto. No temas. La joven, con todo, voluntariosa y rebelde, objetaba inquieta, ¿cómo soportar la expectativa de tantos meses? Concuerdo con el viaje como expediente de último recurso. Emiliano no podía morir, ¿qué sugieres entonces? Indagó Anacleta, afligida. Busquemos a Orosio. ¿Él debe conocer algún remedio que me libere, el hechicero? Sí, él mismo. No puedo entregarme a la maternidad con el escándalo público. Mi padre nunca me lo perdonaría. La gobernanta, que conocía su lucha interior, intentó apaciguar su alma oprimida. La muchacha, sin embargo, recriminándose en llanto, solo muy tarde se retiró a los aposentos particulares, sin conseguir la bendición del sueño. Toda la noche, suspiro y lloro afligida. Aunque con obstinación, Anacleta la condujo, por la mañana, a la residencia de Orosio, un viejo de vil apariencia que se escondía en una miserable barraca del Velabro. Arrugado, entre montones de raíces y diversos vasos rebosantes de tisanas de olor desagradable, recibió a las visitantes, procurando sonreír. Helena, que se ocultaba con un supuesto nombre, intentó explicar la razón que las llevaba allí. No era la primera vez que lo buscaba, aclaró, atenta. En otra ocasión ya le rogó ayuda, con éxito, para cierta amiga desamparada. Ahora, la pedía para sí misma. Se encontraba enferma, desesperanzada y afligida. Deseaba una consulta a los poderes sobrenaturales. El mago recogió, cuidadosamente, las monedas que la moza le ofrecía, por remuneración anticipada, y se sentó frente a un trípode, sobre el cual una concha simbólica dejaba escapar bálsamos de incienso. Orosio repitió algunas fórmulas en un idioma desconocido para ellas, extendió las manos descarnadas hacia el trípode, y con los brazos extendidos, cerró los ojos, exclamando: Sí. Veo a un hombre que se levanta del abismo. Oh. Fue asesinado. Muestra larga herida en el pecho. Pide perdón por el mal que le hizo, pero se declara unido, hace muchos años, a su destino de mujer. ¿Llora? Qué amargo es el dolor que le explota del llanto. Qué lágrimas densas prenden a esa alma al lodo de la tierra. Habla de alguien que nacerá. Extiende los brazos y pide ayuda para una criatura. Después de una ligera pausa, inquirió el viejo en trance: «Oh. Sí, tan joven y será madre». Por todas las bendiciones que descienden de las divinidades, él suplica de rodillas para que la señora le evite un dolor más. No se deshaga del angelito que tomará nueva ropa en la carne. En ese punto de la extraña revelación, Orosio se cubrió de una tremenda palidez. Un sudor abundante le corría por el rostro. Parecía escuchar, atentamente, al fantasma, cuya presencia Helena y Anacleta presentían, aterrorizadas. Pasados algunos momentos de torturante expectación, el mago retomó la palabra y profetizó: «Señora, no rechacéis la maternidad. Nadie huye impunemente, los designios de cielo. La criatura le será protección y consuelo, reajuste y apoyo. Mas, si fuera consumado su propósito de deshacerse de ella». La voz de Orosio se hizo ruda y cavernosa, como si fuese más directamente influenciado por la entidad que lo asistía. Con un animado y misterioso impulso se levantó y, dirigiéndose a la hija de Beturio, afirmó: «Entonces la señora morirá bañada en sangre, vencida por el poder de las tinieblas». Helena se arrojó a los brazos de Anacleta, sollozando agitadamente.
Comprendió que el espíritu de Emiliano se manifestaba allí, para despertarle la conciencia en la responsabilidad maternal, y sintiéndose incapaz de continuar en contacto con la inesperada manifestación, gritó a la compañera: «No puedo más. Sácame de aquí. Quiero viajar, olvidar». Osorio cayó nuevamente en trance, dejando percibir extremado interés en el coloquio con lo invisible, pero ambas mozas, aterrorizadas, amparándose la una en la otra, se apartaron deprisa buscando el vehículo que las esperaba a distancia. Elena, en vez de encontrar remedio que la liberase del compromiso asumido, fue cogida por mayor aflicción. Tan intensa se le exteriorizó la melancolía en casa que el genitor, inquieto, trató de organizarle el retiro en el mar. Apolodoro, el amigo chipriota, fue llamado para hablar con la familia. Beturio y Cintia, después de entregarle una respetable cuantía, les confiaron a las muchachas para el largo paseo. Aunque garantizadas por grandes economías particulares, las mozas emprendieron el viaje sin alegría. Una profunda tristeza se revelaba en sus semblantes. Absortas en la contemplación de las aguas tranquilas del Mediterráneo, muchas veces se encontraron en conversación en cuanto al futuro. En muchas ocasiones, Elena divagaba en silencio, preguntándose a sí misma: ¿sería lícito creer en las palabras que escuchó? Orosio era un brujo. El meticuloso poder de que se revestía, con el fin de impresionarla, se derivaba, seguro, de la influencia de seres infernales, o, quién sabe. Tal vez la visión de Emiliano no pasase de ser simple demencia. Era joven, en el comienzo de la vida. Se sentía con derecho de escoger su propio camino. ¿No sería más aconsejable deshacerse de la obligación que le era un oscuro fardo? ¿Con qué derecho el alma del amante regresaba de la tumba para imponerle tan pesado deber? Bajo constantes vacilaciones, llegó a la isla, cariñosamente asistida por Anacleta y por el viejo tío. Salamina, la antigua capital, antes linda y próspera, fue destruida por una tremenda revolución judaica, en el imperio de Trajano. El éxodo de la población era lento, pero progresivo. Diversas aldeas y haciendas se formaban en los alrededores de la ciudad en decadencia. En uno de esos pueblos pequeñitos, Apolodoro situó el nido doméstico. Recibida con inequívocas pruebas de respeto y de estima, Elena, invariablemente amparada por Anacleta, adquirió los servicios de una encanecida esclava nubiana, Balbina, a quien prometió libertad y retorno a su patria, después que se liberara del tratamiento de salud al que se proponía someter. Y contra todas las protestas afectuosas del anfitrión, alquiló una villa confortable en pleno campo, alegando la necesidad de aire puro y absoluto descanso. Los días corrían sobre los días. Tomada por el tedio y la desesperación, la moza Patricia deliberó intentar algún método de fuga. Sutilmente consiguió de Balbina algunas informaciones sobre las hierbas que pretendía utilizar. La sierva experimentada, sin percibir sus intenciones, le suministró los conocimientos de que disponía. Y la propia Elena, sin ninguna notificación a la gobernanta, preparó el brebaje cierta noche y se recogió en el lecho, para tomarla antes de dormir. Depositó la taza en el mueble, al alcance de las manos, y reflexionó algunos momentos. Se sumergió en profunda abstracción, y cuando se esforzó mentalmente para tomar la plateada copa, y beber el contenido, se sintió envuelta por un extraño adormecimiento. Sin embargo consciente, como quien sueña despierta, vio a Emiliano pálido y abatido, junto a ella. Colocaba la diestra sobre el tórax herido, como en la visión de Osorio, y dirigiéndole la palabra, habló triste: «Elena, perdona y compadécete de mí. Mi violenta separación del cuerpo fue una prueba terrible. No me recrimines. Daría todo por permanecer y desposarte, pero, ¿qué podemos hacer cuando los cielos se pronuncian contra nuestros deseos? ¿Podrás imaginar el martirio de un hombre, colocado más allá del túmulo, sin medios para amparar a la mujer que ama?» La moza, transitoriamente desligada del cuerpo físico, escuchaba aterrorizada. Si pudiese, huiría sin detenerse. Emiliano era apenas una sombra del atleta envidiable que conociera. Se asemejaba a un fantasma que la muerte vistiera de dolor. Solamente los ojos vivos y fascinantes eran los mismos. Hizo mención de retroceder y esconderse, entretanto, se sintió como clavada en el suelo y presa por lazos imponderables al amante redivivo.
Mostrando el propósito de tranquilizarla, el recién desencarnado se aproximó con más cariño y le habló: no temas. La muerte es ilusión. Un día, estarás igualmente aquí, tal como todos los mortales. Sé cuán tempestuoso te parece el horizonte. Casi una niña, fuiste sorprendida por dolorosos problemas del corazón. Entretanto, siempre vale conocer más pronto la verdad. En lo íntimo, la joven deseó saber por qué volvía el del mundo de las sombras, amargándola. ¿No poseía ya suficientes razones para preocuparse? Y, pensando que el amante estuviese exonerado de todos los deberes morales, consideraba, en lo íntimo de la conciencia, ¿por qué insistirá Emiliano en acompañarme, cuando se encontraba libre? ¿No fue arrebatado de la tierra a la morada de la paz? Dejando entrever que percibía las palabras no articuladas, el inesperado visitante respondió: no creas que el sepulcro es un pasaje directo para el domicilio de los dioses. Vivimos lejos de la luz cuando no deseamos encenderla en el propio corazón. Más allá de la carne, en que nuestra alma se agita, somos enfrentados por nosotros mismos. Los pensamientos que alimentamos son telas oscuras que nos prenden a las sombras o a las sendas de sublime esplendor, empujándonos hacia adelante. Aquellos que dejamos atrás retardan nuestro paso o nos favorece el avance, conforme a los sentimientos que nuestra memoria les inspira. No creas que hay impunidad en los tribunales de la justicia divina. Recibimos invariablemente, según nuestras obras. En ese punto de la singular entrevista, Helena recordó más nítidamente del enigma que la dilaceraba. ¿Acaso Secundino volvía del sepulcro para recordarle las obligaciones de las que pretendía deshacerse? Súbita aflicción le asomó al alma inquieta. ¿Cómo aligerar el fardo de la angustia? Se reconocía entre el espíritu de Emiliano, al recordarle una felicidad que no más le sonreiría en la tierra, y una criatura intrusa amenazarle la existencia. En el fondo, quería ser madre y desarrollar en el propio corazón los potenciales de ternura que le explotaban en el pecho, pero no en las circunstancias en las que se hallaba. Jamás sintió tan grande flagelación moral. Lágrimas ardientes le brotaban de los ojos. Se arrodilló desesperada, y gritó: ¿cómo me pides compasión, si soy más desventurada? ¿Comprenderás, por ventura, el tormento de la mujer bajo las cadenas de compromisos que le oscurecen la dignidad personal? ¿Sabes lo que significa esperar un acontecimiento deshonroso sin el brazo que nos prometió seguridad y cariño? Ah. Los muertos no consiguen penetrar el infortunio de los vivos, porque si así no fuera, me llevarías también. La convivencia de los seres infernales debe ser más benigna que el contacto de los hombres crueles. El desfigurado mensajero le acarició la cabellera sedosa y observó: no blasfemes. Vengo para rogarte valor, no desprecies la corona de la maternidad. Si aceptaras la prueba difícil, con sumisión a los divinos designios, no nos separaremos. Juntos en espíritu, proseguiremos en busca de la alegría inmortal. Soporta con serenidad los golpes del destino que hoy nos hiere. No menoscabes el fruto de nuestro amor. A veces, en los brazos tiernos de una criatura, encontramos la fuerza que nos regenera y nos salva. No rechaces, pues, la determinación de los cielos. Guarda contigo la flor que germina entre nosotros. El perfume de sus pétalos nos alimentará la comunión. Y un día nos reuniremos, de nuevo, en las esferas de la belleza y de la luz. La joven intentó prolongar el entendimiento de aquella hora inolvidable, con todo, tal vez porque expandiese la sensibilidad en desequilibrio, la figura de Emiliano como que se fundía en niebla blanquecina, se fue distanciando, distanciando. Lo llamaba, en alta voz, pero en vano. Despertó gesticulando en el lecho, braceando desvariada: Emiliano. ¿Emiliano? Uno de los brazos agitados derribó, involuntariamente, la taza próxima, vertiéndose el contenido. Se derramó la criminal tisana. Helena enjugó el copioso llanto, como no podía conciliar más el sueño, se levantó y buscó el aire fresco de la madrugada en una terraza próxima. La visión del firmamento estrellado le suavizó el tormento íntimo y las aterciopeladas brisas que venían del mar le secaron los ojos húmedos, calmándole el corazón. Más reservada y más abatida, espero resignada a la obra del tiempo. Anacleta, leal y amiga,
obtuvo indirectamente, en conversaciones reiteradas y supuestamente sin importancia, con Balbina, todos los informes imprescindibles para la asistencia que debía prestarle. Después de largas semanas, en que se mantuvo acostada, la moza Patricia dio a luz a una pequeñita. Asistida exclusivamente por Anacleta, que se desveló por la tutelada en la posición de verdadera madre, Elena contempló a la hijita, con insoportables conflictos en el corazón. No sabía si la odiaba con violencia o si la quería con ternura. La gobernanta le hizo notar la coincidencia de la niña haber heredado cierta marca materna, una gran mancha negra en el hombro izquierdo. Vistiéndola, cariñosamente, observó, eso la hará reconocible en cualquier ocasión. No obstante fatigada, Elena respondió resoluta, no pretendo reencontrarla. Entretanto, conjeturó la amiga, el tiempo corre tras del tiempo. Un día, será tal vez posible la aproximación. Me cuesta pensar que nos desharemos de una muñequita como esta. No surgirá un medio. Elena, con todo, atajó firme, ella debe desaparecer. Es una hija que no pedí y que no me cabía esperar. Anacleta, desilusionada, la cogió junto a su corazón, la envolvió en paños de lana, y enseguida, la presentó a la angustiada mirada materna, acrecentando, es tuya. Dale algún recuerdo. Pobre avecita. ¿Cómo se portará en los fuertes vientos de la vida? La moza, extrañamente dominada por pensamientos contradictorios, sofocó las lágrimas en los ojos húmedos, tomando del mueble próximo un bello camafeo, en donde se veía la imagen de Cibeles, admirablemente esculpida en marfil, adornó con el cuerpo de la niña. Luego después, recomendó decidida, Anacleta, organízale el viaje. Es preciso ponerla en un cesto grande, bajo cualquier árbol del campo. Evita ponerla a la puerta de determinada persona, una vez que no pretendo establecer ningún lazo de unión con el pasado, que considero muerto a partir de este instante. Elena, suspiró la moza con evidente intención de aconsejar. No interfieras, afirmó la joven madre, cuando el día claree, seré portadora de un nuevo destino. No me hables más de eso. Sabré recompensarte. Dispón de mí como quieras. Anacleta procuró aún imponerse, pero la hija de Beturio, sin tergiversar, exclamó, no discutas. Los dioses decidirán. La sobrina de Apolodoro, cumplido la orden, lloriqueando y, haciéndose fuerte, salió conduciendo el pequeño fardo. El día estaba presto a amanecer. En el horizonte, el sol no tardaría en anunciarse. Anacleta fue tentada en dejar a la criatura en el umbral de alguna casa, donde consiguiese acompañar su evolución, indirectamente, sin embargo, no concordaba con la actitud de Elena, vivía, a su vez, en la condición de subalterna. Dependía de la casa de Opilio y mucho particularmente de la niña Beturio. Seguir a la niña, aunque de lejos, sería atraer aflicciones sobre su propia cabeza. No deseaba abandonar la posición social de la casa de Cintia. Era exageradamente feliz para perder con facilidad las ventajas de que se rodeaba en la vida. Con todo, se le rompía el corazón el dolor de abandonar a la niña completamente a la propia suerte. ¿Sería justo entregar de aquel modo a un ser humano a la fortuna de los animales? ¿Qué destino podría esperar la inocente niña en pleno matorral? Miró el rostro menudo, casi cubierto por la ropa que lo envolvía, y la compasión se le acentuó aún más, reconociendo que la niña se dejaba conducir, sin llorar. Soplaba el viento fresco, como si fuera una caricia del cielo. La valiente gobernanta había caminado aproximadamente 3 kilómetros, rumbo a un pequeño poblado próximo. No podría prolongar demasiado el camino, bajo pena de ser vista. Pero, ¿cómo abandonar a la niña a los improvistos del terreno? No se hacía a la idea de perpetrar semejante crueldad. La guardaría en un ángulo del camino, hasta que pudiese sentirse segura. Y orando, rogaba a los nuns de su fe que encaminasen hasta allí a alguien, cuya presencia la tranquilizase. Preocupada, espero. Cuando la claridad del día comenzó a esparcirse, a través de los lienzos de niebla, vio que un hombre, como quien cultiva en el campo la meditación matutina, apareció a lo lejos, caminando despacio. La moza se ocultó rápida, y la niña, presintiendo tal vez la aparición de manos amigas, gimió ruidosamente. El paseante detuvo el paso, se acercó a ella y,
arrodillándose junto al cesto, exclamó: Gran Serapis. ¿Qué veo? Un ángel, oh, dioses. ¿Un ángel sin nadie? Se inclinó con cuidado, cogió la cabecita desnuda y levantando los ojos a lo alto, exclamó: Divino Zeus. Hace 15 años condujiste a Libia, mi única hija y consuelo de mi viudez, para la gloria de tu seno. Hoy, que sabes que soy un peregrino sin apoyo, me la restituyes. Loado seas. De ahora en adelante no estaré más solito. Con extremada ternura, retiro a la niña de la cuna improvisada y la apretó contra el corazón, bajo los dobleces de la capa acogedora en que estaba envuelta y retomo el camino por donde viniera. Los primeros rayos de oro de la mañana develaron el paisaje, pareciendo que el cielo reafirmaba su protección a la tierra y los pájaros comenzaron a cantar, melodiosamente, como si agradeciesen a la divina providencia la alegría de una niña perdida, que había encontrado la bendición de un hogar. Reencuentro. Al final del año 233, en una sala silenciosa de la iglesia de San Juan, en Lyon, una pequeña asamblea de compañeros se instaló para examinar asuntos urgentes, relacionados con la obra del Evangelio. 3 hombres de edad avanzada, y otro en plena madurez, discutían las necesidades del movimiento cristiano. El imperio vivía asolado por una peste que procedía de Oriente, haciendo innumerables víctimas. En Roma, la situación era de las más graves. La epidemia penetró en las Galias y la comunidad cristiana, en Lyon, movilizaba todos los recursos para amenizar los problemas del pueblo. El más joven integrante del conjunto era el hermano Corvino, que defendía la causa de los enfermos abandonados e infelices. Si despreciamos al prójimo, comentaba él, lleno de confianza, ¿cómo atender a nuestro mandato de caridad? Cristianismo es vivir el espíritu de Cristo en nosotros. Vemos en el estudio de las narrativas apostólicas que las legiones del cielo se posan en la tierra, en compañía del Señor, transformando a los hombres en instrumentos de la infinita bondad. Desde el primer contacto de Jesús con la humanidad, observamos la manifestación del mundo espiritual, que busca en las criaturas puntos vivos de apoyo para la obra de regeneración. Zacarías es buscado por el ángel Gabriel que le comunica la venida de Juan Bautista. María Santísima es visitada por el mismo ángel, que le anuncia la llegada del Salvador. Un enviado celeste busca a José de Galilea, en sueño, para tranquilizarlo en cuanto al nacimiento del Redentor. Y levantándose el Maestro Divino, entre los hombres, no se limita a cumplir la antigua ley, repitiendo los preceptos con los labios. Sale de sí mismo y va al encuentro de las angustias del pueblo. Limpia a los leprosos del camino. Extiende las manos amigas a los paralíticos y los levanta. Restituye la visión a los ciegos. Levanta a Lázaro del sepulcro. Restaura a los enfermos. Reintegra a las mujeres desviadas en la dignidad personal. Infunde a los hombres nuevos principios de fraternidad y de perdón. Aún en la cruz, conversa amorosamente con 2 malhechores, procurando encaminar sus almas para lo más alto. Y después de él, los apóstoles abnegados continúan la gloriosa tarea del erguimiento humano, prosiguiendo en el ministerio del esclarecimiento del alma y de la cura del cuerpo, dedicándose al Evangelio hasta el último sacrificio. Comprendemos la sensatez de la exposición, objetó el presbítero Galiano, viejo galés que vivió por mucho tiempo en Plafagonia. Entretanto, es preciso escapar a las arremetidas de la tentación. Pienso que ha llegado el momento de meditar en la construcción de nuestro retiro en las tierras que poseemos en Aquitania. No podemos atender al cielo sin la centralización de nuestra alma en la oración. ¿Cómo conseguiremos, sin embargo, ayudar a la humanidad, simplemente orando? Dijo Corvino seguro de sí. Tenemos compañeros admirables estacionados en el desierto. Organizan lugares solitarios, desfigurándose, atormentándose y creen auxiliar, de esa forma, a la obra de redención humana. Pero sí debemos procurar la tranquilidad propia, a fin de servir al Creador. ¿Por qué motivo habría venido Jesús hasta nosotros, compartiendo con nosotros el pan de la vida? ¿En qué lucha se condecoraría el soldado que desiste del combate? ¿En qué país habrá cosecha valiosa para el labrador que no hace nada más que contemplar la tierra, con el pretexto de amarla? ¿Cómo sembrar el trigo, sin el contacto con el suelo? ¿Cómo plantar el bien, entre las criaturas sin soportar el asedio de la miseria y de la ignorancia?
No podemos admitir salvación sin la intimidad de aquel que salva con aquel que se encuentra desviado o perdido. Ante la pausa que se hizo espontánea, Galiano consideró, tus ponderaciones son más que justas, pero no podemos concordar con el pecado ni permitir que las almas desprevenidas se aproximen a él. Los paganos nos acusan de ladrones de la alegría, acentuó Pafos, un diácono aureolado de cabellos blancos, creen que el Evangelio es un manto de tristeza asfixiando al mundo. Y no falta quien vea en la peste una venganza de las divinidades olímpicas, informó Ennio Pudens, excelente compañero que el tiempo envejeciera, mucha gente ha vuelto a clamar contra nosotros, suponiendo que seamos los causantes de la ira celeste. Valeriano, un amigo nuestro que trabaja en el Forum, me contó, particularmente, que entre las solicitudes formuladas por el concilio Monce, en la fiesta de Augusto, consta un llamamiento para que seamos de nuevo flagelados. Y afirmó que la ejecución de semejante pedido está tardando, porque el emperador Alexandre Severo no está suficientemente seguro. Galiano sonrió y acrecentó, un motivo más para el aislamiento de los que pretenden adorar a Dios, sin la perturbación de los hombres. La frase reticente quedó en el aire, pero Corvino, tocado de profundo ardor por la causa del Evangelio, retomó la palabra, decidido, venerables hermanos, admito que nos cabe el derecho de interferir en la resolución de los que buscan la soledad, con todo, creo que no debemos incentivar el movimiento que podemos clasificar por deserción. Estamos en una guerra de ideales. El primer legionario que cayó, en holocausto a la liberación del espíritu humano, fue el propio Maestro, nuestro comandante divino. Desde la cruz del Calvario, nuestros compañeros, en vasta frente de valeroso testimonio, sufren el martirologio de la fe viva. Hace casi 200 años que somos pasto de las fieras y objeto despreciable en las diversiones públicas. Hombres y mujeres, viejos y niños han sido llevados a las arenas y a las cárceles, postes y hogueras, revelando el heroísmo de nuestra confianza en un mundo mejor. No sería lícito traerles a la memoria. Los adversarios de nuestra causa nos tienen como amargados portadores de indiferencia por la vida, pero es que ignoran la lección del benefactor celeste que nos indicó en el servicio de la fraternidad la fuente del verdadero bien y de la perfecta alegría. Urge, así, que no nos apartemos del trabajo y de la lucha. Hay construcciones en el plano del espíritu, como existen en el campo de la materia. La victoria del cristianismo, con la libre manifestación de nuestro pensamiento, es obra que nos compete concluir. Surgió un pequeño intervalo en la conversación, que la palabra de Ennio interrumpió. En lo que se refiere al servicio, nuestra posición no es de las mejores. Muchas familias, presintiendo la persecución, vienen prescindiendo de los empleados cristianos. Ayer mismo en las oficinas de Poponio dimitieron 10 compañeros nuestros. Pero tenemos el derecho de pedir para la Iglesia y la Iglesia precisa sustentarlos. Observo Galiano, cuidadoso. Corvino, sin embargo, obtemperó, firme, sí, tenemos el derecho de pedir. Ese, no obstante, es también el derecho del mendigo. No nos cabe, según nos parece, olvidar la producción de beneficios para el mundo. Tenemos tierra disponible, bajo la responsabilidad de varios hermanos. El arado no miente. Los granos responden con fidelidad nuestro esfuerzo. Podemos trabajar. No debemos recurrir al concurso ajeno, sino en circunstancias especiales. No sería aconsejable mantener a la comunidad improductiva. Cabeza vaga es cueva de tentaciones. Creo en nuestra posibilidad de auxiliar a todos, a través del esfuerzo bien dirigido. El servicio de cada día es el recurso de que disponemos para testimoniar el desempeño de nuestros deberes, delante de los que nos acompañan de cerca, y el trabajo espontáneo en el bien es el medio que el Señor puso a nuestro alcance, con el fin de que sirvamos a la humanidad, creciendo con ella hacia la gloria divina. Aún no había terminado, cuando la puerta se entreabrió y un compañero anunció, hermano Corvino, la hermana Pontimiana ruega su presencia. El presbítero pidió permiso a los hermanos y se retiró. En una pobre plaza de acceso al templo, que mal comenzaba a levantarse, una respetable señora que lo esperaba. Era la guardia del palacio rural de Opidio Veturio. Aunque contrariando al esposo, se hizo amiga fiel de la iglesia, escuchando a Corvino, que le amparara la renovación espiritual, paso a paso. No obstante vieja, Pontimiana revelaba extremada agudeza en los lúcidos ojos,
que siempre reflejaban la cristalina bondad de su alma. Tantas veces fue auxiliada por el presbítero, que se convirtió en una servicial hermana de él, dedicándole una sincera estima. Lo saludó sonriente, y luego le fue informando: Taciano, el niño ahora muchacho que el Señor conoció en Roma, llegó hoy. Tratándose de alguien cuyo destino siempre le interesó, vine a traerle la noticia. El semblante del religioso se cubrió de extremada palidez. Al fin, vería al hijo amado. Casi 20 años habían transcurrido. Constantemente, lo buscaba ver en el rostro de los huérfanos y halló el cariño en el pecho de las criaturas sin hogar que lo buscaban, trémulas de frío. En todas las oraciones al Señor, recordaba el nombre, en lo íntimo del alma. Conforme a las lecciones del apóstol que le consolidó la fe, se consagró al trabajo de la tierra. Se distanció de los conocimientos náuticos, renunció a la vocación de mando, suavizó la voz y aprendió a obedecer. Tomando al viejo Corvino por padrón renovador, dividía la existencia entre el santuario y el servicio común. No se hizo famoso, en Lyon, simplemente por la abnegación con que se dedicaba a los enfermos, curándolos y reanimándolos a través de la oración, sino también por la arraigada ternura con que se empeñaba en la protección a la infancia. Habitaba en una propiedad de la iglesia con 30 niños, a los cuales servía de mentor y de padre, seguido de cerca, por la cooperación de 2 viejecitas. Quinto Barrow, convertido en presbítero, encontró en los pequeños el alimento espiritual del alma nostálgica. A pesar de la prevención reinante contra la iglesia, la ciudad lo respetaba. Los pobres y los infelices le rendían generoso tributo de amor. Pero no era solamente grande en el apostolado de la fe. Se engrandeció en humildad, haciéndose el jardinero jefe de 5 residencias patricias. Orientaba a los esclavos con tanta maestría en la preparación del suelo y en la educación de las plantas, que conquistó no solo un significativo salario, sino también admiración y preferencia. La casa señorial de Veturio se incluía entre las mansiones aristocráticas cuidadas por él. Captó la confianza de los mayordomos y la estima de los siervos. Era en la extensa propiedad un trabajador y un amigo. En el fondo, Barrow sabía que ese era el único recurso de volver a ver a Taciano y ofrecerle los brazos paternales. Se desveló, por eso, en la construcción del parque, en medio del cual se levantaba la casa de Opilio. Ningún jardín, en Lyon, se le igualaba en belleza. Informado por Alessio y Pontimiana, que algunas veces visitaban Roma, que el hijo era apasionado por rosas encarnadas, con ellas diseñó grandes macetones, dándoles la figura especial de un corazón, marginado de flores, en cuyo centro acogedores bancos de mármol, entre surtidores, invitaban a la meditación y al reposo. Trabajó mucho durante los 17 años que lo distanciaban del hogar, con el fin de merecer la alegría de aquella hora. Se hizo más experimentado, más esclarecido. Mantuvo largo contacto con los maestros del pensamiento, en varias lenguas. Sobrenado la corriente de aflicciones del propio destino y procuró vencer todos los obstáculos para comparecer, aunque siempre anónimo e irreconocible, delante del Hijo incesantemente recordado, con la dignidad del hombre de bien. ¿Qué hacer frente a la sorpresa de aquella hora? ¿Tendría fuerzas para abrazar a Taciano, sin comprometerse? La voz de Pontimiana vino a arrebatarlo de la obsesiva reflexión: hermano Corvino, ¿el Señor se siente mal, por ventura? Como despertando de un sueño atormentado, el presbítero recompuso la fisonomía y respondió gentil: disculpe, hermana. Estoy bien. Es que no dispongo de mucho tiempo, dijo ella, preocupada. El joven Taciano llegó enfermo. ¿Enfermo? Sí. Todo indica que es portador de la peste maldita. Y, ante el corazón paterno, amargamente sorprendido, continuó, vine hasta aquí, no solamente para el comunicado, sino también para rogarle el concurso. Atendiendo las preguntas que le fueron dirigidas, la empleada de Veturio esclareció que el muchacho llegó con fiebre alta y frecuentes vómitos, sufriendo inquietante angina que le impedía deglutir. Los esclavos que formaban el séquito observaban que el mozo parecía muy agobiado en el viaje, empeorando, entretanto, solamente en la víspera, horas antes de alcanzar la ciudad. Ella y el marido habían preparado todas las providencias. Taciano se instaló en un cuarto confortable que, desde hacía mucho, lo aguardaba, y un médico de confianza fue llamado.
No conocía aún los resultados del reconocimiento, pero había resuelto pedirle ayuda inmediata, en razón de la experiencia que él, Corvino, adquirió en las tareas asistenciales que abrazaba, junto a los pestosos. Sabía de antemano que la casa sería marcada como zona peligrosa y que el esposo y ella no podrían contar sino con servidores incipientes. No podía esperar la contribución de los romanos prestigiosos. Los patricios de celebridad, en su mayoría, estaban en villas campestres, a largas distancias, recelosos del contagio. El presbítero lo escuchó, con el corazón oprimido, deseando colocarse junto al hijo, para lo que necesitase. Pero atento a las responsabilidades que tenía con el templo, prometió visitar al enfermo tan pronto se deshiciese de las obligaciones más urgentes. Efectivamente, al atardecer, se hizo sustituir en el hogar de los niños, al anochecer entraba en el aposento del hijo. Amparado por Alessio, el joven se agitaba con náuseas aflictivas. El rostro delgado demostraba el abatimiento. Por más que el mayordomo presentase al religioso, Taciano, febril, no se daba cuenta de sí mismo. La mirada desorbitada paseaba por el cuarto, vagando inexpresiva. Mientras Corvino le acariciaba la cabeza sudorosa, el guardián informaba, hace 2 horas comenzó a delirar. Realmente, pasados algunos minutos de pesada expectación, el enfermo posó en el visitante los ojos hinchados y el brillo alterado. Indescifrable interés se le estampó en la máscara fisonómica. Contempló demoradamente al presbítero, como si hubiese enloquecido e intentando apartar la delicada ropa de la cama, gritó, ¿quién trajo la información de la muerte de mi padre? ¿Dónde están los esclavos que lo asesinaron? ¿Malditos? Todos serán muertos. El benefactor de los enfermos, cogido de sorpresa por semejantes palabras, recurrió a la oración para no traicionarse. Pálido y semiaterrado, oraba en silencio, en cuanto a Taciano, como si entreviese la realidad en los desvaríos de la fiebre proseguía, gritando, conduzcamos la galera hasta Cartago. No puedo retroceder. Conoceré la verdad por mí mismo. Haremos un interrogatorio. Castigaré a los culpables. ¿Cómo pudieron olvidar tamaño delito? Me dijo Opilio que hay muchos crímenes en la sombra y que la justicia es incapaz de todos los reajustes, pero seré el vengador de mi padre. Quinto Varou será rehabilitado. No perdonaré a nadie. Aniquilaré a todos los canallas. Preocupado tal vez con la extrañeza del hermano Corvino, el esposo de Pontomina le habló, reservado. El muchacho, fuera de sí, se acordaba del padre asesinado, hace muchos años, por esclavos nazarenos, en la embarcación que lo conducía hacia África, en misión punitiva. Y probablemente porque el interlocutor apenas se manifestase, a través de monosílabos, acrecentó, Quinto Varou era el primer marido de la patrona. Consta que viajaba rumbo a Cartago, encargado de llevar a cabo el castigo de varios cristianos insumisos, cuando fue apuñalado por servidores irresponsables e inconscientes. Aireó una de las sábanas que envolvían al paciente y prosiguió, pobre muchacho. Aunque fue educado por Veturio como si fuera hijo, se rebeló, desde temprano, atormentado por la memoria paterna. Enseguida, bajó el tono de voz, acercándose cuidadoso al presbítero, observó, dejándole percibir el constreñimiento con que lo recibía en la intimidad, la muerte de Varou estimuló en la familia, como es justo, el odio al cristianismo. Taciano fue criado por la genitora en la extrema veneración a las divinidades. La señora acostumbra a decir que preparó al hijo para combatir la mistificación galilea y no oculta el propósito de hacerlo subordinado de la munificencia imperial. Respeto así su cooperación, en la cual Pontimiana deposita la mayor confianza, con todo, me siento en el deber de rogarle cautela, a fin de que el muchacho no se sienta ofendido en sus principios. El abnegado hermano de los pobres no se sorprendió con la observación. No obstante resentido, agradeció la advertencia. ¿Qué no haría por demorarse allí, junto al enfermo que ansiaba refugiar en sus brazos? Se ocupó cariñoso en administrar los brebajes indicados por el facultativo, esforzándose, con todos los recursos de que disponía, en la enfermería completa. Taciano empeoraba siempre. Avanzada la noche, Alessio y la esposa se recogieron, recomendando a 3 esclavos serviciales se alternasen en el trabajo de asistencia nocturno. El hermano Corvino, sin embargo, no se separó del lecho.
Se demoraba el mozo en la fase culminante de la fiebre insidiosa. La complicada escarlatina alcanzó el periodo de invasión. Por 30 horas consecutivas, el religioso, entre la fuerza de la fe y la abnegación del amor, lo acompañó con dedicada ternura, conquistando el reconocimiento de todos los circunstantes. En el segundo día, la erupción surgió en manchas pequeñas y rojizas, comenzando en el tórax. Por varias semanas, el muchacho fue objeto de una meticulosa atención. Muchas veces, velándole el sueño con lágrimas en los ojos, el presbítero lo abrazaba paternalmente, y sufría la tentación de revelarle el secreto. ¿Cómo abrir, no obstante, una guerra a muerte contra Cintia? ¿No se amparó él en el Evangelio un nuevo modo de ser? ¿Qué testimonio de lealtad a Cristo podría afirmar, sembrando odio y amargura en el espíritu del Hijo bien amado? ¿Beneficiaría a Taciano cualquier actitud, tendiente a imponerle afecto? En muchas ocasiones, oró, pidiendo a Jesús le inspirase, y frecuentes veces contempló al viejo Corvino, en sueño, aconsejándole la extrema renuncia como si le trajese la respuesta de lo alto. En la posición de expositor de la buena nueva, se hallaba unido a millares de personas, que buscaban el ejemplo y la palabra por respetables directrices. No podía, de ese modo, vacilar. Grande era el amor por el Hijo, mientras tanto, el amor sublime del Maestro era mayor y debía conservarlo digno en las responsabilidades supremas. Cuando el enfermo recuperó la lucidez, lo abrazó reconocidamente, identificando en él, no solo al jardinero jefe de la casa, sino también al benefactor inolvidable. Sintiéndose infinitamente atraído por aquel hombre humilde que lo visitaba perseverante, Taciano apreciaba entretenerse con él, por largas horas, en explicaciones sobre ciencia y arte, cultura y filosofía. Se unían en los mismos temas y en las mismas preferencias. Discutían sobre Virgilio y Lucrecio, Lucano y Homero, Epicuro y Taimeu de Locros, Séneca y Papiniano, con análogos puntos de vista. Todavía, como si temiesen perder la fascinante comunión en que se sumergían, parecían líneas paralelas en religión. Amparado por el amigo, el muchacho ya conseguía efectuar varios paseos por el parque enriquecido de suntuosa vegetación, a la sombra de vigorosos abetos o entre retamas en flor, entablaban preciosas conversaciones, sonrientes y felices, a la manera de los antiguos helenos, que preferían el cambio de avanzados conocimientos en el santuario de la naturaleza. Cierta fecha, atormentado por la curiosidad, Taciano preguntó cuáles eran las razones de su aislamiento en Galia, cuando podía ser, en Roma, un importante profesor. ¿De dónde venía y por qué se condenó a la oscuridad colonial? Obstinado, Corvino confesó que nació en la metrópolis de los Césares, pero se apasionó por el servicio junto a la comunidad galesa y se vio preso por fuertes lazos del corazón. ¿Qué trabajó, con todo, te encarcelaría en Lyon, hasta el punto de olvidarte? Preguntó el joven con espontáneo cariño. Admito que los herederos de la gloria patricia no debían abandonar la educación de los esclavos. Un egipcio o un judío no pueden producir los pensamientos de que carecemos para la garantía de la grandeza imperial. Sí, sin duda, concordó el amigo bondadoso, entretanto, creo que también las provincias nos reclaman apurado interés. El mundo está repleto de nuestros legionarios. Poseemos fuerzas incoercibles de civilización, en todos los frentes. Nuestros emperadores pueden ser proclamados en varias zonas de la tierra. Por esa razón, no podemos olvidar la necesidad de instrucción en todos los sectores. Y sonriendo, acentuó, por ese motivo, me convertí en maestro de escuela. Taciano compartió el buen humor. En ese instante, una idea nació en el cerebro de Barrow. ¿Y si le trajese a los niños para una visita de amor? ¿No sería la manera más segura de tocarle el corazón para el despertar evangélico? El muchacho podría ignorarle la condición para siempre, pero ¿sería justo no convidarlo al banquete de la luz divina? ¿Quién adivinaría las ventajas de semejante realización? Por la inteligencia de que se mostraba portador, el hijo, naturalmente, se impuso en la familia. Se percibió que las opiniones de él se hacían respetables. A pesar de ser extremadamente joven, era señor de las propias convicciones. Un cántico infantil conseguiría, de cierto, sensibilizarlo. Taciano probablemente se inclinaría a estudiar las lecciones de Jesús, si los pequeños le alcanzasen las cuerdas del alma. Después de unos segundos de reflexión,
se dirigió al convaleciente, con los ojos iluminados por una secreta esperanza, e indagó cómo recibiría él la salutación de los pequeños de los que se erigía guardián. El pupilo de Beturio no regateó elogios a la idea. Se sentiría muy feliz con el homenaje, declaró. Siempre admitió que el futuro pertenece a los niños. La civilización romana, a su manera de ver, no se podía descuidar la preparación juvenil. En el día previamente marcado, el propio Taciano, con la ayuda de Alexio y de la mujer, organizó en la encantadora Plaza de las Rosas Rojas una deliciosa creación de Corvino, el ambiente festivo de la recepción. Cestos de fruta y cántaros con abundante previsión de jugo de uvas fueron artísticamente esparcidos entre los bancos de mármol. El cuerpo musical de la hacienda, constituido por esclavos jóvenes, fue traído a la reunión. Garbosos mozos, empuñando liras y laúdes, tambores y trompetas, improvisaban alegres melodías. La hacienda se dividía en dos corrientes partidarias, la de los servidores cristianos, llenos de júbilo y esperanza, dirigidos por el optimismo de Pontimiana, y la de los cooperadores, devotos de los dioses olímpicos, capitaneados por Alexio, que no miraban el acontecimiento con buenos ojos. De un lado, surgían oraciones y sonrisas de fraternidad, pero del otro aparecían improperios y rostros sombríos. Con la sabiduría del apóstol y con la ingenuidad de los niños, el hermano Corvino penetró el recinto perfumado, conduciendo 3 decenas de pequeños, en silenciosa presentación. Orientados por el mentor, llegaron cantando un himno sencillo, que imprimía un cariñoso voto de paz. Compañero. Compañero. En la senda que te conduce, que el cielo te conceda la vida las bendiciones de la eterna luz. Compañero. Compañero. Recibe por saludos nuestras flores de alegría en el fondo del corazón. Las voces humildes se asemejaban a un coro de ángeles que el bosque recibiese por las alas del viento. Taciano acogió bondadoso a la comitiva infantil. 2 bailarines ejecutaron números cómicos, mientras los chiquillos se reían, felices. Algunos juegos inocentes fueron puestos en práctica. 6 pequeños recitaron poesías de noble delicadeza, a través de monólogos y diálogos que encantaron a la asamblea de la cual constaban muchas decenas de esclavos vestidos con trajes festivos. En cierto momento, Taciano tomó la palabra, refiriéndose a los ideales de la patria y de la raza, en el engrandecimiento de la humanidad. Luego, la merienda abundante ofrecida fue la culminante alegría. El servicial jardinero que se hizo el afortunado acreedor de tantas atenciones, trajo hasta el joven patricio al menor de la banda. Era Silvano, un pequeño de apenas 5 años, hijo de un legionario que murió en el Ponto. La desdichada viuda, atacada por la peste, le confió el niño, semanas antes. Taciano lo abrazó, con sincera ternura, dirigiéndole la palabra cariñosamente. El hermano Corvino declaró que era la hora del regreso de las criaturas y, por eso, designaba a Silvano para decir una oración por la felicidad del anfitrión. El pequeño, sumiso, cambiando jubilosa mirada con el orientador, procuró el centro de la plaza. El momento era de extremada expectativa. Todos los circunstantes se miraron, acongojados. El pupilo de Beturio acompañaba la escena sonriente, seguro de que sería recordado en una oración. Común a las divinidades. El pequeño, con la cabeza erguida hacia cielo, como un soldadito triunfante, comenzó a hablar, conmovedoramente: Jesús, nuestro divino Maestro. ¿Ayúdanos? En ese instante, sin embargo, una súbita palidez cubrió el rostro del mozo patricio. La fisonomía, antes serena y educada, se le tornó irreconocible. Una feroz expresión le eclipsó la alegría. Repentinamente convertido en una fiera humana, expresando cólera, clamó: terrible, abajo los nazarenos. ¿Abajo los nazarenos? Maldito Corvino. Maldito Corvino. ¡Qué desgracia! ¿Quién se atrevió a traer cristianos a mi casa? Haré justicia, justicia. Acabaré con esta plaga. Una penosa sorpresa dominó el recinto. El paternal benefactor se aproximó a él e imploró: piedad. ¿Piedad? Taciano, con todo, no vio las lágrimas que brotaban en los ojos de él. Retrocediendo, desesperado, respondió con voz seca: ¿piedad? Reparen el viejo refrán de los inmundos galileos.
Y agitando un bastón de punta metálica, rugía estentóreo: «¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, genios infernales! Víboras del muladar, hijos de las tinieblas, fuera de aquí!». El joven parecía poseído de demonios del crimen, tal era la máscara de indignación y perversidad que le surgió en el rostro. Los pequeños temblaban inmóviles. Entre ellos y el hijo encolerizado, el corazón de Barrow no sabía qué hacer. Muchos servidores del grupo de Alexio se rieron ruidosamente. Taciano dirigió los ojos a la asamblea y gritó al capataz, que conocía como siendo el más feroz enemigo de los cristianos: «Epípodo, trae el perro salvaje. Expulsemos la canalla. Aniquilemos a los embusteros». El esclavo no vaciló. Atendió solícito, y en pocos instantes, se aproximaba un perro enorme ladrando y gruñendo con furia. Los niños se dispersaron al oír los gritos, hiriéndose muchos de ellos con el ramaje espinoso de las rosaledas en flor. El hermano Corvino, atónito, procuraba calmarlos. «Ánimos», entretanto, la fiera alcanzó al mayor mordiéndole el tierno cuerpo. A los gemidos de Silvano, la esposa de Alexio avanzó con coraje y arrebató al niño, conteniendo enérgicamente los movimientos del furioso mastín, que obedeció en aullidos estridentes. Se apresuró Barrow a recoger al pequeño herido que lloraba envuelto en sangre. Afligido, intentaba aliviarlo, mientras Taciano, desvariado, se dirigía al interior de la casa, repitiendo: «Todos pagarán. Todos pagarán». Rufo, viejo esclavo de la quinta, se acercó al presbítero, ofreciéndole los servicios. El religioso aceptó la cooperación, rogándole condujese a los niños al hogar, de manera a ocuparse de Silvano, como se hacía necesario. Se dispuso a regresar, cargando a la inocente víctima, atrayéndola sobre su pecho. Caminaba, lentamente, en el tramo solitario que unía la residencia de Veturio a la ciudad, absorto en oscuros presentimientos. El pequeño, con el tórax abierto, le oprimía el alma. En dado momento, paró de gritar, sin embargo, la hemorragia proseguía abundante. El hermano Corvino percibió la falta de fuerzas y buscó reposar, bajo un viejo roble, con el fin de escucharlo. El pequeño fijó en él sus ojos empañados por la agonía. Barrow, llorando, se inclinó paternalmente y preguntó, con cariño: «¿Estás recordando a Jesús, hijo mío?». «Sí, señor», respondió con voz débil. Pero, revelándose muy distante de las cuestiones trascendentales de la fe, flor humana sedienta de ternura, exclamó para el benefactor: «Papá, abrázame, tengo frío». Barrow comprendió. Lo estrujo contra su corazón, como si desease calentarlo con el calor de su propia alma. Todo fue en vano. Silvano estaba muerto. El doloroso acontecimiento trazaba sombríos horizontes al futuro de la Iglesia. Abatido y desencantado, el presbítero se preguntaba a sí mismo si no fue precipitado en la visita. Entretanto, reflexionaba: ¿sería liviandad ofrecer a alguien lo que posee de mejor, con pureza de sentimiento? ¿Guardaba en los pequeños aprendices del Evangelio la corona de su trabajo? ¿Podría ser acusado por la circunstancia de hacer todo por despertar a un hijo a la verdad? ¿Cómo entenderse con Taciano, sin tocarle las fibras más íntimas? Restablecido en el equilibrio físico, el joven sería convocado a la intensa vida social. Conocería el ministerio. Sería forzado a decidirse. No sería, pues, aconsejable informarlo indirectamente de cuáles eran sus actividades cristianas. ¿Y qué mejor manera de hacerlo, además de aquella de presentarle sus principios en una demostración práctica del trabajo? Si el hijo no consiguiese oír cualquier referencia a la buena nueva, a través de los labios de un niño en oración, ¿cómo soportaría cualquier alusión a Jesús, en discusiones estériles? Barrow no podía dudar entre cualquier sentimiento personal y el Evangelio. Sus deberes para con la humanidad superaban las uniones consanguíneas. Aunque reconociese semejante verdad, entendía que era lícito actuar, de algún modo, en favor del hijo querido. Taciano, sin embargo, se mostrara indiferente y rígido. Parecía muy distante de cualquier acceso a la propia justicia. Se le petrificó la mente en el orgullo racias y en la falsa cultura. Por la explosión de cólera a la que se diera, al oír el simple nombramiento del nombre de Cristo, denunció el antagonismo tal vez irremediable que los separaba.
Profundamente consternado, se entregó al refugio de la oración. En la comunidad evangélica nadie comentó desfavorablemente los tristes sucesos que redundaron en la muerte de la criatura. El hermano Corvino era demasiado respetado para provocar cualquier crítica vergonzosa a su conducta. En los grupos de la ciudad, con todo, el asunto crecía exorbitante. Las corrientes de opinión nacidas en casa de Beturio se extendían, ahora, por todos los lugares. Para la mayoría de los espectadores, Taciano era presentado en la condición de un héroe, empuñando la espada vengadora de las divinidades olímpicas, pero para el grupo simpatizante del cristianismo surgía como un símbolo terrible de nuevas persecuciones. Los cristianos, comúnmente eran acusados de encantamientos vergonzosos y detestables y de la práctica de brujería, de las cuales el infanticidio hacía parte. Por eso, no faltó quien viese en la muerte de Silvano alguna cosa relacionada con la hechicería y operaciones mágicas. Cuadros terribles fueron pintados por la imaginación del populacho exaltado, y la viuda Mercia, madre del niño muerto, fue convocada para la acusación. En esa atmósfera asfixiante, el hijo de Cintia comenzó a recibir la visita de romanos distinguidos, que le felicitaban el espíritu reaccionario y vigilante. Revigorizado por semejantes aplausos, el muchacho se sintió habilitado para la actuación de mayor volumen. El propio magistrado romano Quirino Eustasio, viejo patricio jubilado de las lides políticas, pero influyente junto a la propretura de la Galia Lugdunense, vino a visitarlo para saludarlo en estilo pomposo. De entre los asuntos tratados, no podía faltar el tema preferido. Creo que la juventud romana no podría enviarnos a la provincia más digno embajador, dijo el cortesano, con el calculado timbre de voz de las personas entregadas a la lisonja. La deplorable doctrina de los judíos proscritos se insinúa terriblemente, amenazando las tradiciones. Esta ciudad vive llena de anacoretas de Asia, de profetas vagabundos, de predicadores y fantasmas. Domiciliado aquí, desde los buenos tiempos de nuestro magnánimo emperador Séptimo Severo, que los dioses conservan en su gloria divina, puedo afirmar mi convicción de que el movimiento no pasa de ser una locura colectiva, capaz de arrastrarnos a la perdición.